Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Fe y Razón. Estamos tratando el tema consejos prácticos de vida cristiana. Tomamos como referencia el texto de Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17. Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17. Y dice la palabra de Dios: Revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el broche de la perfección. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos salmos, himnos y cánticos espirituales. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y es palabra de Dios. Mis queridos hermanos, estamos hablando con respecto a estos consejos prácticos de vida cristiana. Explicábamos en el programa anterior que el cristianismo, aparte de ser una religión, porque ese es un error que cometen algunos grupos no católicos, que creen que el cristianismo no es una religión, sino que es una relación con Dios. Entonces hay que explicar lo que es una religión, y la religión son normas, ritos, prácticas que se realizan para poder obtener el favor divino. Y en este caso, dentro de esas normas, dentro de esos ritos, está pues estos consejos que estamos leyendo ahorita de cómo tiene que ser nuestro estilo de vida como cristianos. Estamos hablando que el cristianismo es un estilo de vida, y por lo tanto nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cumplir con estas normas, con esta forma de vida que la palabra de Dios nos está dando. Ahora, hay un detalle bien importante. Hay mucha gente que dice de que no puede cumplir, otra gente dice de que esto es demasiado riguroso y que no somos perfectos. Pero si usted escuchó lo que dice la palabra de Dios y lee pues en su Biblia lo que nos dice la palabra de Dios, nos está diciendo San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Eso significa que es Dios mismo quien está hablándonos, está diciendo que nosotros debemos de tener todo esto y revestirnos al final de amor, porque ese es el broche de la perfección. Mis queridos hermanos, nosotros hemos sido llamados a la perfección. Nosotros no hemos sido llamados a vivir una vida de mediocridad, una vida de relativismo, una vida donde nos da lo mismo una cosa que otra. Tenemos que aprender a buscar esa excelencia en nuestra vida como cristianos, y parte de esa excelencia es aspirar a la perfección. Hay mucha gente que se excusa, y cuando uno quiere vivir de acuerdo a estas reglas, de acuerdo a estas normas, entonces dicen, no, es que te la querés llevar de perfecto, y perfecto solo es Dios. Esas son excusas de gente mediocre, mi querido hermano, que no buscan la perfección. En la medida que yo he ido conociendo la iglesia, cuando yo comienzo a estudiar algunas formas de vida dentro de nuestra iglesia, que es la forma de vida eremética o la forma de vida de los ermitaños o de los monjes, en los primeros siglos de la iglesia muchos hombres y mujeres también se apartaron de la mundanalidad, se apartaron de sus trabajos, de sus negocios, algunos hasta llegaron al extremo de dejar familia y se fueron a los montes, se fueron a los lugares desiertos, se fueron a los lugares deshabitados para tratar de buscar y llegar a una perfección de vida como cristianos. Y así es como van surgiendo las órdenes monásticas, y estas órdenes van poniendo regla de vida para todos los que van entrando a las respectivas órdenes. Una de las reglas más famosas que se tiene, que no es la primera, pero es una de donde después se basaron las demás reglas, es la regla de San Benito, en donde se tenían que cumplir parámetros dentro de la vida del monje que los llevaba a ellos a un estado de buscar la perfección como cristiano.
Ahora, después de muchos siglos, se ha llegado a tener otro tipo de órdenes religiosas en donde ellos siempre contemplan las terceras órdenes, como se le llama, que son gente laicos, como usted o como yo, que nos consagramos al Señor y procuramos tener una vida bajo una regla, bajo un itinerario de vida, bajo un programa de vida diario que nos tiene que llevar a nosotros a buscar la santificación y por consiguiente la perfección. Entonces, cuando estamos hablando de estos consejos prácticos, tenemos que ver, mis queridos hermanos, que el objetivo nuestro, el objetivo primordial, tiene que ser precisamente buscar, aspirar a esta perfección como cristiano. Por eso nos está diciendo que debemos de revestirnos como elegidos de Dios. Santos, amados, explicábamos en el programa anterior la santidad, que es apartarse. Un día de esto me escribía un joven, que es un buen amigo, y me decía que él se sentía muy decepcionado de algunas amistades y que él se sentía frustrado porque veía que estas amistades lo excluían a él. Pero yo le tuve que decir, es que mire, mi querido hermano, y se lo vuelvo a repetir, si él está viendo este programa, él está escuchando este programa, se lo vuelvo a repetir. No somos como el mundo, ni tenemos que pretender ser como el mundo. Si sus amigos son amigos, que la diversión de ellos es el alcohol, es la fiesta, la parranda, la pachanga, como dicen en otros lugares, y usted está queriendo tener un estilo de vida cristiano que lo esté llevando a la perfección como hijo de Dios, no va a encajar con esos amigos y esos amigos no van a encajar con usted. Por lo tanto, uno tiene que mejor, mis queridos hermanos, apartarse. Los monjes llegaron al extremo de apartarse, de irse para lugares desérticos. Nosotros tal vez no vamos a hacer eso, pero podemos nosotros apartarnos en medio de la sociedad en la que nosotros vivimos. Tenemos que aprender a hacernos a un lado cuando vienen aquellas invitaciones, vienen aquellos momentos que nos van a hacer llegar a pecar delante de Dios. Y si por alguna razón caemos, pues tenemos que reconocer inmediatamente nuestro error y buscar el sacramento de la reconciliación. La idea es siempre estar en paz con Dios. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios que debemos de revestirnos como santos, como amados, con entrañas de misericordia. Pero también tenemos que tener cuidado, y lo hemos recalcado en muchos programas, que la misericordia no es sinónimo de alcahuetería. La misericordia no es que vamos a que cada quien haga como le dé la gana y no importa cómo tú hagas, el Señor así te ama, el Señor así te recibe, tú puedes vivir en el pecado en el que estás, así te quiere el Señor. No, mi querido hermano. La misericordia de Dios solamente la alcanza y la consigue el que se arrepiente y se convierte de sus pecados. La misericordia de Dios no significa que vamos a vivir nuestra vida como nos dé la gana. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando hablamos de entraña, de misericordia, recuerde que nuestro objetivo como cristiano es que tenemos que ser también evangelizadores. Un evangelizador es aquel que lleva el evangelio, que lleva la buena nueva. ¿Y cuál es el objetivo del evangelio? ¿Cuál es el objetivo de la buena nueva? Que se conviertan, mi querido hermano, que cambien de vida, que busquen la salvación de sus almas. Y en muchas ocasiones uno como evangelizador tiene que decir las cosas como son, mi querido hermano. No le podemos sobar el pecado a nadie. Así como tampoco debemos nosotros desobar nuestro propio pecado. Tenemos que ser muy serios en este asunto, mi querido hermano. Entonces, lo que nos está diciendo acá, que debemos de tener esas entrañas de misericordia que nos tienen que hacer a nosotros el poder llevar este mensaje del evangelio, y muchas veces aún con el enojo de aquellas personas a quienes se les va a predicar. Hay mucha gente que se ha enojado conmigo, se han enojado con predicadores, con sacerdotes, porque se les han dicho las cosas claras como son, mi querido hermano. Un día se me acerca un hermano, que hoy somos muy buenos amigos, y él me dice: hermano Salvador, yo la primera vez que lo escuché a usted fue una patada al hígado para mí. Usted me cayó tan mal que yo no lo podía ni ver, pero después entendí que la reacción que yo tenía no era porque usted me cayera mal, sino porque usted había predicado algo que me dolió en mi pecado
en mi inconversión que yo no quería soltar, y eso me hizo a mí tener esa reacción negativa hacia usted, hasta que el Señor me hizo dar cuenta que realmente lo que usted estaba diciendo basado en la palabra de Dios tenía razón, y por eso es que yo tuve esa reacción. Hoy somos muy buenos amigos con este hermano, pues si él me cuenta ese testimonio, y así como él, mucha gente me lo ha dicho, es que el mensaje usted lo dijo, pero es que la palabra de Dios es clara, mi querido hermano. Jesús no andaba con ambaje, Jesús no andaba sobándole el pecado. Muchos dicen, sí, pero y la Magdalena, aquella mujer, que sí, pero esta mujer llegó arrepentida. Esas son las partes que no miran los que tratan de excusar su pecado. Creen que porque Jesús perdonó a la Magdalena, que era una prostituta, y le sacó 7 demonios, ya con eso yo me quedo tranquilo, yo no soy tan malo como la Magdalena. No, mi querido hermano, acuérdese que ella llegó una noche donde Jesús quebró un frasco de perfume carísimo, besó los pies de Jesús, enjugó los pies de Jesús con sus cabellos, lo ungió a Jesús, y ese era el acto de penitencia, de arrepentimiento que ella estaba teniendo, y ahí fue donde Jesús la perdona de sus pecados. Jesús no le dijo, no te preocupes, hijita, vete y así te amo. No, tú no te preocupes, ve y sigue consiguiendo clientes. No, mi querido hermano, como aquella mujer adúltera. Siempre ponen el caso de la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero no entienden lo que realmente Jesús quiso decir o nos enseña. Cuando le llevan la mujer a Jesús, era una trampa que le estaban poniendo a él. Le llevan la mujer a Jesús con el objetivo de encontrarlo a él en algún fallo. Fíjese, llevan a la mujer, no llevan al hombre. Le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio, y la ley nos manda a apedrear a estas mujeres. Pero había un detalle, la ley decía que sí, había que apedrear, pero decía claramente al adúltero y a la adúltera. Indefectiblemente morirán, pero ahí faltaba uno. ¿Dónde estaba el que faltaba? No sabemos qué pasó. Estaban acusando a la mujer. Y acuérdese, querido hermano, que ya había un precedente de un caso donde una mujer también fue acusada de adulterio por parte de un par de ancianos malvados, y no presentaron al adúltero, sino que ellos dijeron, encontramos a esta mujer en adulterio con un joven, pero como era más fuerte que nosotros, nos venció y por eso él pudo salir huyendo, pero nosotros testificamos que esta mujer fue encontrada en adulterio. Pero si usted ha leído esa historia que está en el libro de Daniel, en una de las partes deuterocanónicas del libro de Daniel, donde se narra la historia de Susana, ella era una mujer israelita muy bella, era esposa de un hombre muy importante en esa ciudad. Tanto es así que los asuntos legales se realizaban en la casa del marido de esta mujer llamada Susana. Habían sido elegidos como jueces, como ancianos, un par de viejos, así dice la palabra de Dios, un par de ancianos que eran hombres de maldad, eran viejos malos. Estos hombres se enamoraron a tal punto de Susana que la pasión los encendió, pero ellos no se confesaban uno al otro su problema que tenían, hasta que un día, que ya se había ido toda la gente, ellos se retiran y ellos cada quien agarra su camino. Pero después ellos se regresan, sin saber uno y el otro, se regresan para espiar, para vigiar, decimos nosotros, para poder estar viendo lo que iba a hacer Susana. Y en ese momento Susana iba a entrar al patio, se iba a bañar en el patio, y estos hombres promiscuos, estos hombres morbosos, estaban escondidos y se encontraron ahí, y no les quedó más remedio que confesarse mutuamente cuál era la pasión que ellos tenían, y de esa manera pues ellos se dijeron pues lo que ellos sentían, y se quedaron esperando la oportunidad cuando ya todos los criados se habían ido para que Susana se pudiera bañar, y salieron ellos y le dijeron a Susana, permítenos acostarnos contigo, o si no vamos a decir que te encontramos con un hombre acá. Y la mujer no hallaba qué hacer, y ella les dijo, si me acuesto con ustedes voy a recibir el castigo de Dios, pero si yo no me acuesto con ustedes, ustedes me van a matar porque ustedes son jueces y todos les van a creer a ustedes. Entonces la mujer decidió
ser fiel a Dios a pesar que eso iba a representar un peligro para su vida. Y la mujer grita, los hombres gritan, llegan los criados y los hombres la acusan de adulterio. Cuando la llevan al siguiente día para ser condenada, porque la mujer no podía ni defenderse, no podía decir nada, fue acusada de adulterio. El mismo caso que le estaban presentando a Jesús. Estaba una mujer siendo acusada, aunque en el caso de Jesús no sabemos si era inocente, tampoco sabemos si era culpable. Simplemente el evangelista no nos dijo cuál era la situación de esta mujer. Pero en el caso de Susana era inocente y cuando fue condenada, fíjese qué situación, fue condenada, en el momento que la llevaban para lapidarla, aparece un muchachito, un jovencito llamado Daniel y dice claramente, ustedes son unos insensatos, ustedes están condenando a una hija de Israel sin verdaderamente probar que lo que se le está acusando es verdad. Y le dijeron, ¿y tú cómo sabes eso? Pues tráiganme ese par de ancianos y ya van a ver cómo yo los voy a hacer quedar como culpables. Y se los llevan. Y él todavía los increpa, les habla fuerte, los separa. En primer lugar, los separa. Se lleva uno para un lado, se lleva al otro para el otro lado, sin que uno y otro escucharan lo que iba a ocurrir. Y en ese momento viene Daniel y le dice al primero, tú eres un envejecido en la maldad, tú eres raza de Canaán y no de Israel. Y le dice, ahora sí es cierto que esta mujer fue encontrada en adulterio, ¿en qué lugar la encontraron? Entonces viene este anciano y dice, debajo de este árbol. Cuando viene y le llaman al otro, igual le dice, eres raza de Canaán y ahora dime, ¿en qué lugar encontraron a esta mujer? La encontramos en este árbol. Completamente diferente, las versiones no se pusieron de acuerdo. Así que uno dijo que debajo de un árbol, el otro dijo que debajo del otro árbol, y de esa manera Susana fue librada porque se dieron cuenta que la mujer estaba siendo acusada injustamente y, de acuerdo a la ley mosaica, el que daba falso testimonio tenía que recibir la pena del falso testimonio que estaba diciendo. Por eso hay que tener cuidado, no andar levantando falsos testimonios a los hermanos, a la gente, especialmente a los predicadores, porque el juicio de Dios, aunque tarda, siempre llega puntual. Entonces, estos hombres fueron encontrados culpables y de esa manera Susana fue librada. En el caso de Jesús, le llevan a esta mujer, no dice el evangelio si era culpable o no, como dije hace un momento, pero la ley hablaba acerca del adúltero y la adúltera, ambos. En este caso estaban entregando solo a la mujer. Y le preguntan y le dicen a Jesús, en la ley está escrito que hay que matar a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Aquí venía la trampa. Si Jesús decía apedréenla, entonces le iban a sacar el precedente de Susana. ¿Y dónde está el juicio? ¿Y dónde está la investigación? ¿Y dónde está el adúltero? Y lo iban a acusar a Jesús de quebrantar la ley. Pero si Jesús decía, déjenla libre, entonces lo iban a acusar de quebrantar la otra ley, que era de apedrear a los adúlteros. Entonces Jesús sabía muy bien cuál era la mala intención, y Jesús les dice algo que el mismo Espíritu Santo los redarguyó a ellos. Jesús se levanta y les dice, bueno, si alguno de ustedes está libre de pecado, que le tire la primera piedra. Pero aquí venía un detalle. ¿Qué pecado tenían ellos? Ellos no estaban libres de pecado. No estamos hablando que ellos podían ser gente pecadora, gente malvada, gente impía, pero tenían un pecado en ese momento, y el pecado era que estaban poniéndole una trampa a Jesús. Entonces Jesús les dijo, si ustedes no tienen ningún pecado ahorita, comiencen a tirarle piedras a la mujer. Y como ellos sabían que su pecado era que estaban buscando una acusación falsa en ese momento contra Jesús, el mismo Espíritu Santo lo redarguye y esa mujer quedó librada. Ahora, si la mujer era pecadora, porque eso es lo que Jesús le dijo claramente, ¿quién te condenó? Pues nadie me condenó, le dijo la mujer. Pero aquí viene la declaración importante de Jesús. Jesús le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Ese es el punto de la conversión. Y cuando nosotros hablamos que debemos de tener esas entrañas de misericordia, tienen que ser esas entrañas que nos lleven a nosotros, mis queridos hermanos, a hacer que aquella persona que está viviendo en pecado se convierta, logre llegar a tener un encuentro con el Señor, llevarlo a los pies del Señor. Y muchas veces hay que ser claros y hay que decir las cosas y van a doler, van a lastimar, pero si nosotros callamos el pecado,
esa persona se va a condenar, mi querido hermano. Entonces no fuimos misericordiosos. Misericordioso no significa que vamos a alcahuetear el pecado. Misericordioso significa que vamos a presentarle el mensaje de salvación, explicarle la gravedad del pecado e invitarlo a la conversión. Esas son las verdaderas entrañas de misericordia. Nos habla también la palabra de Dios de bondad, de humildad, de mansedumbre. Explicábamos que la humildad no tiene nada que ver con ser tonto, con ser menso. No hablábamos de la mansedumbre, una cosa es ser manso, otra cosa es ser menso, y eso muchos predicadores lo han explicado ya. También hablábamos acerca de la paciencia, acerca de soportarnos unos a otros. Hay algunas personas que son difíciles de soportar. Yo puedo ser difícil de soportar para otros, pero ahí donde tenemos que aprender a equilibrar nuestra vida, aprendiendo a soportarnos unos a otros y a perdonarnos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Ahora, perdonar, yo lo he explicado ya en algunas ocasiones en mis redes sociales, perdonar no significa que, bueno, está bien, te perdono, sigamos siendo amigos como que nada pasa. No significa eso. Porque al menos en la historia del rey David, David sabía que Saúl lo iba a matar. David perdona a Saúl, pero David se aparta de Saúl mejor. Es mejor guardar distancia en muchos casos. Y luego el Señor nos habla que por encima de todo tenemos que revestirnos del amor. El amor, mi querido hermano, ya se ha explicado en muchos programas, es un concepto, una idea que no se ha trabajado muy bien en algunos sectores de nuestra iglesia, no de la iglesia como doctrina, sino de nuestros miembros, de nosotros como católicos. Porque se nos habla acerca de un amor, pero no se nos explica qué amor. Hay alguna gente que toma frase de algún santo que dice que al final de nuestra vida seremos juzgados por el amor, pero no explica qué amor es al que este santo se está refiriendo. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, por eso es que también otro texto, otra parte de este texto que estamos leyendo, que estamos analizando, nos habla que la palabra de Cristo tiene que abundar en nosotros. Cuando hablamos del amor, tenemos que entender lo que Jesús nos está diciendo. Jesús dijo claramente, si alguno me ama, mi palabra guardará. Esa es la clave, mi querido hermano. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Si realmente vamos a hablar de amor, si vamos a hablar de practicar el amor, el primer amor que tiene que practicarse es el amor a Cristo y a su palabra. Nosotros no podemos guardar lo que desconocemos. Y aquí viene la primera manifestación del amor a Cristo, en que conocemos su palabra, en que guardamos su palabra. Como decía uno de los padres de la iglesia, San Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos ahora. Desconocemos las escrituras, no leemos la Biblia. Algunos han llegado al punto de decir que leer la Biblia ya parece uno protestante. Un día yo le dije a uno, ponete a leer la Biblia, te va a hacer bien, no te va a hacer daño. Al contrario, vas a aprender mucho de lo que nos enseña, de lo que realmente Dios nos enseña. Y me sale diciendo que yo todavía promuevo la sola escritura de acuerdo a lo que enseñó Lutero. Es porque gente que no lee, mi querido hermano, no tiene conocimiento, no tiene disciplina de lectura de la palabra de Dios y por lo tanto ignoran lo que el Señor enseña. Al ignorar lo que enseña el Señor en su palabra, luego vienen inventando frases. Por ejemplo, aquella frase que dice el Señor, ayúdate que te ayudaré. Eso no lo dice en ninguna parte la palabra de Dios. También algunos andan diciendo, y como dice la Biblia, ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Esa frase no existe tampoco en la Biblia, mis queridos hermanos. Son frases que a alguien se le ocurrió, se le inventó, está bonita la frase, pero ya le ponen, dice la Biblia, y la Biblia no lo dice, no dice la palabra de Dios. Eso solo demuestra la ignorancia que hay en las escrituras. Y como decía San Jerónimo, ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Entonces, cuando nos está diciendo acá la palabra de Dios que debemos de revestirnos de amor, estamos hablando en primer lugar amor a Cristo, amor a su palabra. Esa es la clave. Nosotros no podemos decir que amamos a Cristo si no guardamos lo que Él dice. No podemos guardar lo que Él dice si no sabemos lo que Él dice. Y no podemos saber lo que Él dice si no hemos leído o no hemos escuchado lo que Él dice a través de su palabra inspirada.
Ese es el gran problema de nosotros actualmente. No conocemos las Escrituras. No conocemos la palabra de Dios. Aparece alguien por ahí que tiene habilidad de palabra, empieza a hablar, dice frases bonitas que no están en la Biblia, porque muchos ahora están predicando sin siquiera jamás en su vida haber leído la Biblia, aunque sea una sola vez en toda su vida, y sin haber leído el catecismo de la iglesia donde está toda nuestra doctrina, al menos una sola vez en toda su vida, pero son predicadores, están predicando y empiezan a hablar y hablan bonito, y muchos de ellos lo que hacen es tomar lo que han escuchado de otro, que a lo mejor ese otro tampoco ha leído las palabras de Dios ni la doctrina. Entonces son ignorantes que están repitiendo las ignorancias que otro ignorante ha dicho, y así es como vienen muchos errores, mi querido hermano, dentro de muchas predicaciones. Yo he tenido la oportunidad de escuchar muchas predicaciones que en media hora yo le puedo sacar una lista de errores garrafales que han dicho estos predicadores, y se nota claramente porque ahí se ve que no conocen las Escrituras. Entonces nos está diciendo que debemos de revestirnos de ese amor por Cristo, de ese amor por la palabra de Dios, porque ese es el broche de la perfección. Ese es el broche de nuestra perfección como cristianos. Cuando nosotros llegamos a amar al Señor, nada más nos importa en nuestra vida. Hemos llegado a ese punto de amar al Señor, como dice el mandamiento, por sobre todas las cosas. Y luego nos está diciendo la palabra de Dios que la paz de Cristo tiene que reinar en nuestros corazones. ¿Qué significa esto de la paz de Cristo? Que tenemos que aprender a vivir en paz. En primer lugar, con Dios. Cuando nosotros vivimos en paz con Dios, nosotros aprendemos a vivir en paz con nosotros mismos. Al vivir en paz con Dios, esa paz, como dice la palabra de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, viene sobre nosotros. Entonces nosotros ahora vivimos en paz nosotros mismos. ¿Qué es lo que hacen algunas filosofías, algunas tipo de prácticas religiosas contrarias al catolicismo, contrarias al cristianismo, como el yoga? Ellos enseñan de que a través de ciertas meditaciones, de ciertos actos, uno puede llegar a encontrar la paz. Pero no le dicen paz con quién. Hablan de una meditación que lo lleve a uno a un estado de paz. Pero mucha gente no logra entrar a ese estado de paz, porque para poder tener la paz interior, primero tenemos que tener la paz con Dios. Y para tener la paz con Dios, mi querido hermano, tenemos que vivir en gracia de Dios. Tenemos que dejar el pecado. Tenemos que luchar por nuestra perfección. Y cuando caemos en alguna debilidad, inmediatamente reconocer nuestro pecado y pedir perdón por nuestro pecado. Pero la paz se logra, la paz interior se logra a través de la paz con Dios. Y la paz con Dios se logra a través de la comunión con Dios. La comunión a través de la oración. Si usted ha leído el catecismo, sabe muy bien que el catecismo dedica una de sus 4 partes solamente a la oración. Algo que nos hace mucha falta, mi querido hermano. El poder tener ese tiempo de disciplina, ese tiempo donde nos apartamos para estar en oración, para estar en la búsqueda del Señor, para venir delante del Señor apartando ese tiempo. Como dice Jesús, tú apártate, entra a tu habitación, cierra las puertas de tu habitación y habla con tu Padre que está en lo secreto. Entonces tenemos que aprender, mi querido hermano, a buscar esos momentos de paz, de tranquilidad. Hay gente que no logra desarrollar la paz, y parte de mantener la paz es buscar el silencio delante de Dios. Hay gente que no puede vivir en silencio, mi querido hermano. Cuando yo he leído, y me gusta mucho leer sobre la vida de estos monjes, como les decía al inicio de este programa, cuando yo leo la vida de ellos, yo veo que una de las virtudes más grandes que ellos lograron es aprender a mantenerse en silencio. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. En la multitud de palabras no falta el pecado, dice el libro de los Proverbios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a guardar silencio en nosotros mismos y silencio delante de Dios.
Yo he estado en algunos grupos de oración que de repente dice el que está dirigiendo, y hoy vamos a hacer 1 minuto de silencio. Y yo mido el tiempo y digo, vamos a ver si es minuto de silencio. Nunca pasan de 20 segundos. Eso no es 1 minuto de silencio, mi querido hermano. Si vamos a hacer 1 minuto de silencio, mide el tiempo y que sea 1 minuto. Cuando a mí me ha tocado dirigir esas oraciones y yo digo, vamos a hacer 1 minuto de silencio, yo cuento el minuto. Y mire, hermano, mucha gente siente larguísimo ese minuto. Pero es porque no pueden estar en silencio delante de Dios, ni siquiera un tan solo minuto. Y al no estar en silencio delante de Dios, no pueden escuchar la voz de Dios. Entonces esa paz de Cristo que tiene que reinar en nuestros corazones, tiene, mi querido hermano, que lograrse a través de la oración, y de esa manera nosotros vamos siendo agradecidos con el Señor. Vamos a dejar hasta aquí nuestro programa de ahora. En la próxima semana vamos a continuar con la ayuda del Señor y vamos a ver ya detalles como, por ejemplo, cómo lograr que la palabra de Cristo habite en nuestros corazones, y vamos a ir viendo también cómo debemos de aprender a poner en práctica estos consejos de vida cristiana. Gracias por estar en sintonía de su programa Fe y Razón, y manténgase siempre en sintonía de esta emisora.